Buenos días, mis hermanos. Les saludamos como todos los días domingo en este espacio que Dios nos permite compartir. Llegamos a vuestro hogar, a vuestra casa, con la palabra del Señor para estar en familia y agradecemos al Señor todo lo que Dios nos permite vivir. Estamos ya comenzando el primer fin de semana de octubre. Papá tiene todo en sus manos y agradecemos la comunión y la bendición que nos da. Yo quiero compartir esta mañana una palabra que nos va a permitir orientarnos frente a ciertas dificultades, circunstancias que nos toca vivir, venciendo las dificultades. Para eso, por supuesto, cuando oramos, hay tres tipos de problemas que nos pueden desalentar y que producen desaliento. A veces nos desalentamos por la dureza del corazón de las personas, por circunstancias que se nos oponen. A veces el enemigo lo vemos tan grande, tan poderoso, y a veces nosotros mismos, cuya ineficacia en la oración nos resulta tan potente, tan difícil. La pregunta es, ¿qué haremos? Aquí vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, a través de su Santo Espíritu y su palabra, que nos pueda orientar esto, ¿no? Padre, gracias por estos momentos que tú nos das. Gracias por la bendición y la fortaleza que tenemos y que tú nos das. Tu palabra, Señor, es bienvenida y nos ayuda tanto. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Para nuestro gozo, para escándalo de los incrédulos, podemos afirmar que Dios es un Dios soberano y que nada se resiste a su voluntad. Si mediante la oración usted logra tocar el corazón de Dios, Él va a hacer lo que le pedimos, sin importar quién se oponga. Veamos primero las personas. La primera dificultad tiene que ver con las personas por las cuales estamos orando. Hay personas complicadas en su familia, en su trabajo, en el medio, siempre lo hay. Estamos claros que Dios le dio a cada persona la libertad, el libre albedrío. Y a veces nos desalentamos porque la persona dice, bueno, yo no quiero seguir el camino de Dios. No me interesa, quiero hacer con mi vida lo que se me da la gana. Entonces, podemos caer en la tentación y decir, ¿de qué vale que oremos si Dios no puede alterar las cosas? Si ellos han decidido no buscar a Dios por tener esa libertad, ¿cómo podría alguien que ni siquiera cree en Dios llegar al camino del Señor? Pero yo te quiero alentar, mi hermano. Dios es un Dios soberano. Dios puede cambiar las cosas, aún en la dureza del hombre, aún en la terquedad, en la soberbia. Dios puede intervenir. Para esto, mi hermano, es necesario su oración. Si usted no ora, nunca vamos a recibir esa respuesta. ¿Cómo actúa la soberanía de Dios? La palabra soberano significa que Él no nos va a consultar, ni le va a pedir permiso a la persona. Él va a actuar, porque es un Dios soberano. Mire, consultó Dios a Faraón
para ver si quería desempeñar el papel de dureza frente a Moisés. No, no lo consultó. Miren, Romanos 9, versículo 16 al 18, dice la Escritura, Romanos 9, versículo 16 al 18, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está la soberanía de Dios. Dios no le consultó a Faraón, no. Endureció su corazón para mostrar la gloria de Dios. También hay otro rey, Ciro de Persia. Le preguntó Dios a Ciro si quería favorecer a los israelitas. Ustedes recuerden que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y de ahí, entre los reyes que después de Nabucodonosor estaba Ciro, Dios a través de aquello despertó el espíritu, dice Esdras 1:1, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Favoreció a los israelitas para ir a reconstruir el templo. Claro, en este sentido Dios intervino poderosamente porque Él es soberano. Ni hablar del rey Nabucodonosor. Este rey que se consideraba el soberano de la tierra, nada se movía si él no lo decidía. Consultó Dios a Nabucodonosor si deseaba convertirse en bestia. Dios lo hizo. En Daniel 4, versículos 31 al 37, ahí usted verá la historia. Y dice que el rey Nabucodonosor, en su soberbia, en su soberanía que él se consideraba, Dios mandó a un ángel, desconéctale una neurona, desconéctale, y se consideraba una bestia, se trastornó. Y dice que en esa condición, que comía hierba como los bueyes, dice que de pronto viene y mira al cielo y vuelve en sí, y ahí se da cuenta que su soberbia, su terquedad, porque hay gente muy soberbia, que cree que nunca van a cambiar las cosas, pero Dios intervino, y ese hombre fue restituido, pero reconoció que hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Mi hermano, estos tres reyes, tanto Faraón, tanto Nabucodonosor y como Ciro, rey de Persia, representan toda la grandeza y la soberanía humana. Esta soberanía, digamos, esta soberbia humana, ¿no? Esta soberbia. El hombre, cuando se levanta con soberbia, ¿quién se le va a oponer? Pero Dios, dice la palabra, que Él resiste al soberbio. Y aquí una pregunta, ¿no eran ellos en su época los soberanos de los imperios más grandes? Claro que sí. No tenían un poder incontrarrestable. Sin embargo, Dios, que gobierna el universo, gobernó también en sus corazones. Así que aquí vemos claramente que Dios es un Dios soberano. ¿Será así nuestro presente y nuestro futuro? Dice que en Apocalipsis 17, ahí habla de 2 reyes. Dice que 10 reyes, que estos van a asolar Babilonia. Esto no ocurre por casualidad. Es una profecía y que se va a cumplir. Y sabemos que estamos cerca a cumplirse.
¿Qué sucede hoy? ¿Tiene Dios gobierno sobre el corazón de los incrédulos? Mire lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Dice la Escritura, Apocalipsis 3, versículo 7. Aquí la palabra del Señor nos da una orientación especial. Mira, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios le abrió una puerta a usted, esa puerta no se va a cerrar. Y cuando Dios le cerró la puerta, esa puerta no se va a abrir. Dios es un Dios soberano. La iglesia de Filadelfia había recibido la gracia de tener el favor de Dios para realizar la obra de Dios. Y nadie se le podía oponer. Romanos 9:20. Aquí el apóstol Pablo, en Romanos 9, versículo 20, dice la Escritura que, mira, 9:20, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hay muchas cosas que usted no decidió. No decidió qué padre iba a tener, qué cuerpo quería tener, en qué época y en qué lugar iba a nacer. No decidió. Dios lo determinó, porque Él es un Dios soberano. Y aquí el apóstol nos invita a inclinar nuestra cabeza, a humillarnos, a aceptar simplemente los designios de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 44, aquí vemos la Escritura, cómo el Señor orienta esta situación. Juan 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted fue enviado a Jesucristo por nuestro Padre Celestial. ¿Puede dar gracias al Señor? Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. Por eso aquí la Escritura dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuánto trabajo hemos significado a Dios? ¿Cuánto trabajo? Mire, Juan 6, 37 al 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gracias, Señor. Y Juan 17, 9, Juan 17, versículo 9, aquí la palabra del Señor nos amplía un poco más esto y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Gracias, Señor. Dios puede intervenir. Dios puede con ellos. No importa el grado de soberbia. No importa. Hay gente que en este momento está en tinieblas, está en pecado, pero Dios los va a traer. Leí un testimonio de una hermana que tenía una hija que se crió en la clase de instrucción, en la escuela dominical, desde niñita, y danzaba en la iglesia. Pero de pronto en el colegio, donde ella estudiaba, una compañera le dice, ¿por qué no nos incluimos en el grupo de teatro del colegio? Para participar en las obras de teatro y todo. Y fue muy agraciada la niña para eso. Y de pronto
esa compañía le dice, ¿por qué no vamos a danzar para, para un matrimonio que se va a realizar y nos van a dar algo de dinero? Y fue. Eso le gustó a ella. Cuento corto, terminó en un cabaret danzando desnuda, bailando desnuda. Su madre desesperada, ¿Qué le decía a su hija? Mamá, deja hacer de mi vida lo que yo quiero. Yo no quiero a Dios. Y cuestionaba a la iglesia, cuestionaba muchas cosas. Que eran retrógrados, que le gustó el mundo, le gustó el pecado. Pero el pastor orientó a su madre y le dice, ore a Dios. Dios es soberano para atraer a su hija. Y ella empezó a decir, gracias Señor por mi hija. Gracias Señor. Esa oración no quería escuchar el diablo, porque el diablo quiere que nosotros entreguemos a nuestros hijos y se los entreguemos a Él. No, ella, gracias Señor. Yo sé que tú vas a traer a mi hija. En la condición que esté la vas a traer. Como Dios es soberano y escuchó esa oración de esa madre, Dios envió a un hombre y entró al lugar y se paró frente a ella y le dice, hija, no es este el lugar que usted debe estar. Dios la ama, salga de aquí en el nombre de Jesús. Dice, cuando el hombre soltó la palabra de Dios, ella se vio desnuda. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, cayó en conciencia y pudo darse cuenta. Mi hermano, Satanás tiene, entre las capacidades diabólicas que tiene, es cegar el entendimiento. Ciega, no deja ver la realidad. Yo he tenido mucha experiencia en muchos casos que hemos orado por las personas y recién ahí se van a dar cuenta del daño que están causando. Y esta niña vuelve, se cubre, le pide perdón a su madre y se humilla ante Dios. No nació de su corazón. Satanás había cegado. Fue respuesta a la oración de esa madre. No entregue sus hijos al diablo. No, persista, vaya más allá. Dios puede. Si usted ve a Dios que no va a poder, ¿para qué va a orar entonces, mi hermano? Satanás espera eso, que usted diga, ¿de qué vale la pena? ¿De qué vale la pena orar por esta situación si nunca va a cambiar? Miren lo que dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, versículos 7 y 8. Aquí vemos la escritura, Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo aquel que pide recibe. Mire, pedid y se os dará. Pida, buscad, busque, y va a encontrar, llamad y se os abrirá. Insista. Muchos de estos están escogidos, están todavía en tinieblas, están enredados en esa telaraña diabólica del pecado, que no van a poder salir hasta cuando Dios intervenga. Muchos de ellos están sufriendo en el mundo, no tienen paz, se sienten sin esperanza, pero ellos no van a salir de ahí si nosotros no oramos. Ellos no podrán resistir la mano de Dios. Por eso esa mano no se moverá si nosotros no oramos. Que Dios te dé la gracia, mi hermano, mi hermana, para orar, para que ellos vengan a la fe. Eso es importante. Lo primero, lo segundo son las circunstancias. Hay circunstancias que te superan. Hay circunstancias que tú dices, esta situación no va a cambiar. Porque hay tres actitudes posibles. La primera actitud es darse por vencido, por derrotado. La segunda es caer en pasividad. Esto no va a cambiar nunca, así que yo voy a
Me voy a adaptar a eso. Y la tercera es la de un guerrero. No, yo voy a orar, esto va a cambiar. Y voy a proclamar. ¿Estás viviendo circunstancias hostiles que te están desalentando, te están quitando la paz? ¿Se oponen esas circunstancias a nuestra oración? Yo sé que nos cuesta orar cuando estamos en esas circunstancias. Si miramos las Escrituras, vemos a Dios que pasa por sobre todas aquellas circunstancias adversas y Él las va a ordenar como Él quiere. Mi hermano, si vemos en Egipto, el pueblo de Dios está esclavo en Egipto. La grandeza del imperio egipcio se sustenta en la mano de los obreros, de los esclavos que hay ahí. Claro, como decimos, una obra barata. Los esclavos engrandecían Egipto, pero sufrían. Pero Dios envió un mensajero, Moisés, diciendo que deje a su pueblo ir para adorar a Dios en el desierto. ¿Cuál es la respuesta de Faraón? No, aquí el que manda soy yo. Faraón, la máxima autoridad, se opone a esa situación. Pero Dios envió a Moisés y lo envía con una orden. No para transar. Dios no tranza. Dios no va a transar con el ser humano. Él es soberano. Faraón era poderoso, claro, pero Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar las circunstancias. Gracias, Señor. Vamos a hacer un intermedio musical. Vamos a escuchar una alabanza, Señor, y vamos a rogar a Dios por nuestra vida, por las circunstancias que podamos estar viviendo. Vamos a escuchar esta alabanza. Amén. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable
en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Gracias, Señor, por esta alabanza. Qué grato es. Qué bendición. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. No te olvides nunca de adorar a Dios. Aún en las circunstancias difíciles, Dios puede intervenir. Vamos a saludar. Hay un matrimonio que el próximo fin de semana se va a realizar, que es el joven Gerard Fernández y su novia Estefanía. Van a recibir la bendición matrimonial allá en Concepción. Y nos sumamos a este gozo y bendecimos la familia, tanto de Gerard como de Estefanía. Y les bendecimos. Gracias, Señor, por esta boda en el reino. Una bendición. También vamos a orar y te pido la oración por mis hermanas de edad. Por cada una de ellas. Por ejemplo, mi hermana Esther Herrera. Vamos a orar por ella también, por Pilar, por mi hermana Pilar Zamorano. Yo te pido la oración por ellas. Y por cada uno de mis hermanos de edad y mis hermanos. Te pedimos por ellos. No te olvides de orar por mis hermanos. Estamos viendo las circunstancias difíciles que nos toca vivir. Vimos que Faraón se opuso a que el pueblo de Israel, que estaba esclavo, saliera de Egipto. Pero Dios lo sacó. En Babilonia, Israel era esclavo en Babilonia, pero habían pasado 70 años. Y la mayor parte del pueblo, algunos ya habían fallecido, se había acostumbrado allí. Ya no pensaba en Jerusalén. Muchos ya tenían un buen pasar, no como los hebreos en Egipto que tenían una esclavitud terrible. Pero, ¿cómo puede cumplir Dios su designio de sacar al pueblo de Babilonia cuando ni siquiera pensaba en aquello? Porque estaban ahí en Babilonia, pero ya estaban adaptados ya. Ahora, pero Dios tiene un hombre, como Daniel, en la misma corte de Babilonia, que está orando a Dios y Dios mueve su mano a favor del pueblo. Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, y el espíritu
de las casas paternas para ir a Jerusalén. Dios lo hace. Dios tiene el poder para aquello. Por sobre las circunstancias, Dios actúa. ¿Se acuerda cuando nació, se humanizó nuestro Señor? Dice Mateo capítulo 1 y capítulo 2 que Dios ordenó las circunstancias de una manera muy simple, mediante sueño. Dios le habla a José, primero que no repudie a su mujer, porque su mujer le anuncia que está encinta, que está esperando un bebé, pero Dios ordenó aquello. Recuerde que José quería dejarla. Dios habla a los magos que no volvieron a Herodes, porque Herodes dice, vayan, adoren al rey que ha nacido y vengan para que yo también vaya. Dios en sueño le habla a José para que huya a Egipto. Y mediante otro sueño le habló a José en Egipto para que volviera, porque ya no había peligro. Ya había muerto a las personas que lo perseguían. Ahora, mediante otro sueño, José recibe de parte de Dios que no fuera a Judea, sino a Galilea. 5 sueños dados en el momento preciso, con la instrucción adecuada. Estos sueños ordenaron el corazón de José. Volaron la malévola intención de Herodes respecto a su familia. Dios tiene en sus manos que la circunstancia cualquiera que estés viviendo, mi hermano, no te quiten la fe, no te roben la fuerza espiritual. Herodes dice Agripa, nieto del anterior, mete al apóstol Pedro en la cárcel porque Jacobo había sido martirizado y la amenaza se cierne sobre Pedro. Por supuesto que iba a morir. Pero, ¿qué hace Dios? Dios lo saca. Pedro estaba sujeto con cadenas, custodiado por 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Unas puertas de hierros firmes, como un búnker. Inexpugnable, un bastión que cualquiera no se podía liberar de ahí. Sin embargo, Pedro fue liberado. Dice que pasó, se abrían las puertas y los guardias no lo veían. ¿Crees que Dios puede hacer eso en este tiempo? Dios envió a sus ángeles, lo guardaron y fueron burlados los guardias. ¿Qué ocurrió? Dios actuó en respuesta a la oración. Dice que la iglesia oraba sin cesar. En Hechos 12, capítulo 5, está registrado eso. La iglesia oraba. No dijo, lamentablemente Pedro va a morir. No, Dios va a intervenir. En condiciones increíbles Dios va a intervenir. No le pidió permiso a Herodes ni al alguacil de la cárcel para sacarlo. Mi hermana, mi hermano, cuando Pablo extiende su viaje misionero, para hacer la obra de Dios, fue dirigido por el Espíritu Santo y llegó a Filipos. Allí necesitaba abrir la obra y se va a la orilla de un río donde se juntaban los judíos para orar. Y Dios abre el corazón de una mujer, Lidia, que es vendedora de púrpura, una comerciante, y lo invita, insiste en que hospede a Pablo en casa, y ahí se inició la iglesia de Filipos. Pablo quería llegar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo había prohibido. Luego intentó ir a Bitinia, pero encontró la misma negativa. Entonces sucede la visión que tuvo Pablo del varón macedónico, y Pablo se dirige a Macedonia, la primera ciudad de la provincia de Filipos. ¿Por qué el Espíritu lo envía a Macedonia
y no a Asia ni a Bitinia, porque él había preparado las circunstancias en Macedonia. Cuando Dios quiere darte algo, nadie ni nada se puede oponer. Lo tercero, la tercera oposición, el tercer obstáculo es él, por supuesto, Satanás. Muchas veces nuestro corazón desfallece cuando vemos que nuestro enemigo es tan poderoso, lo vemos tan grande. Parece que nada ni nadie puede oponérsele. Sin embargo, tenemos que declarar que él está vencido. Satanás está vencido. Jesús lo venció de una vez y para siempre en la cruz. Su derrota fue anunciada ya en el huerto del Edén. En Génesis 3:15 dice que tú le herirás, dice, tú le herirás en el talón, pero él te herirá en la cabeza. La herida del Señor Jesús fue la exposición al vituperio y a la crucifixión, pero la herida a Satanás fue su derrota y su destrucción eterna. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo derrotó. La cruz, cuando vamos a la cruz, vamos a lo legal, a lo que ha ocurrido. Mi hermano, en el Antiguo Testamento hay dos figuras que representan la derrota de Satanás. En ambos casos la victoria del pueblo de Dios despierta un júbilo desbordante con cánticos y danza. Lo primero está en Éxodo 15, versículos 4, 5 y 6. La derrota de Faraón en el mar. Cuando sale Israel de Egipto y cruza el mar en seco, dice que el ejército de Faraón entró en el mar y las olas y el mar lo ahogaron. Siempre se va a ver la diferencia de que Dios cuida a su pueblo cuando se emite juicio en la tierra. Cuando el pueblo hebreo, el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, estaba en Egipto, no eran tiempos normales, eran un tiempo de juicio, un tiempo especial. Dice que las plagas de los piojos, las ranas, de sangre, el agua se convertía en sangre. Dice que cubría Egipto, pero la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo hebreo, nada entraba. Cuando apareció el ángel de la muerte, cuando pasó la muerte, dice que no tocó las casas, los hogares de los israelitas, porque ellos habían colocado la sangre en los dinteles. Estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba, que es un tiempo no normal. El mundo dice, volvamos a la normalidad. No, la normalidad ya se fue, digamos. Dios ha permitido todo esto, pero Dios guarda a su pueblo. Dios guarda lo suyo. Hay algunos hermanos que han sufrido las consecuencias, pero Dios igual los ha guardado. Hermano, aquí vemos cómo Dios guarda a los hijos de Dios. También el otro ejemplo es la derrota de Goliat en manos de David. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, ahí vemos cómo Dios derrota.
Y por último, la amplia victoria del Señor Jesús. Cuando el Señor comenzó su ministerio, derrotó a Satanás en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ahí se ve por primera vez que un hombre vence a Satanás en un encuentro frontal. Era la venganza por la derrota del primer hombre, Adán, en el huerto. Este segundo hombre, nuestro Señor, venció a Satanás, aunque estaba en peores condiciones que aquel que Adán. Sin embargo, el Señor, después de 40 días en ayuno, sin comer, derrotó a Satanás. En esta oración, en ese momento en que Dios se enfrenta a las tinieblas, a Satanás, lo vence y le quita el poder y la autoridad. Dice, mire lo que dice Mateo 12, 29. Este texto es importante que podamos revisarlo. Mateo 12, versículo 29. 12 a 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo? Aquí, cuando el Señor se enfrentó a Satanás, dice que frente a la tentación que Satanás le lanzaba, le tiraba, salió vencido. De ahí comenzó su ministerio, el hombre fuerte. Y acá lo dice, que no puede echar fuera al hombre fuerte si no lo ata primero. Aquí hemos tenido varias experiencias frente a la obra destructiva de las tinieblas. Yo en un comienzo no sabía distinguir cuál era el espíritu maestro, el espíritu que gobernaba la situación. Había un caso de una persona que estaba muy enferma y los médicos y todo no podían sacarlo. Fuimos a orar y el Señor nos indicó que esa enfermedad era fruto de ataques diabólicos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y el Señor nos indicó que el demonio que gobierna ahí es tal. Atamos esa situación, atamos ese espíritu y empezamos a limpiar la casa, a echar toda la mugre, toda la basura de otros espíritus y al final preguntamos, demonio, ¿cómo estás? ¿Y qué respondió? Estoy atado. Mi hermano, ¿de dónde recibe usted la fortaleza? De Dios, no de nuestra naturaleza. Podemos atar al hombre fuerte que está destruyendo las vidas bajo la unción y el poder que Dios nos ha dado. Estamos frente a alguien que ya está vencido. Lucas 11, versículos 21 y 22. Vemos acá, Lucas 11, versículos 21 y 22. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tenemos que atar, tenemos que quitar. La oración es importante. Mateo 18, 18, dice la Escritura, Mateo 18, 18, dice la palabra del Señor, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra
será desatado en el cielo. Hemos recibido autoridad de parte del Señor. Por lo tanto, usted tome la autoridad de Dios. Siga orando. Puede que esa persona difícil, puede que las circunstancias no sean las mejores. Siga orando. Dios es un Dios soberano. Él soltará su mano. Estamos frente a un enemigo vulnerable, vencido. De manera que no tenemos un enemigo invulnerable. Él tiene una herida mortal en la cabeza. Su fin es su destrucción total. Él siempre está restringido por nuestro Dios y por la oración de su pueblo. Por eso hay que persistir, hay que persistir. Daniel, capítulo 10, y con esto termino, versículos 12 al 14. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fuiste oído tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. La oración perseverante, la oración que insiste. Gracias, Señor, que golpea la puerta de Dios. Señor, interviene. Padre, interviene. Padre, interviene en esto. Padre, interviene en esto. Esté atento a lo que Dios va a hacer. Y gracias, Señor, por la bendición. Vamos a orar. Que esta palabra te sirva para animarte. No para ser pasivo ni derrotado, sino victorioso, perseverante. Señor, te rogamos por cada uno de tus hijos. Te pedimos por los hogares. Gracias, Señor, por esta palabra. Mira mis hermanas, Señor, de edad. Mira mi hermana Pilar. Mira mi hermana Esther. Mira, Señor, mi hermana Cristina. Y cada una de ellas. Cada uno de mis hermanos de edad. Te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de ellas. Extiende tu mano, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que sea una semana bendecida, llena de la gracia, llena del poder y de la autoridad de Dios. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Que disfruten del almuerzo, que estén en comunión, y no se olvide de ser perseverante en la oración, en la lectura y en la palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano.